Queremos dar gracias al Señor Todopoderoso, al Cordero que va y que nos dirige, hermanos, rumbo a la ciudad celestial en esta peregrinación espiritual. Estamos hoy 4 días después del chasco, acompañando por la fe la obra que se hizo en el pasado, ¿verdad? Recorriendo estos tramos históricos importantísimos en la historia del pueblo del Señor, que se convierten para nosotros en un banco valioso de información, en un banco valioso de testimonios y de una rica experiencia, hermanos, que nos ayuda a aclarar el presente y el futuro. Por eso, estudiando el pasado, podemos comprender el presente y el futuro. Como dice la palabra del Señor, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron y dice la palabra del Señor también, qué es lo que fue lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho lo mismo se hará y no hay nada nuevo debajo del sol. Así que el peregrinaje que del pueblo adventista, tal cual está en la Biblia y en el espíritu de profecía, se constituyen para nosotros en una herramienta poderosa, hermanos, para entender el presente. Necesitamos comprender el pasado. Para poder disfrutar el presente necesitamos conocer el pasado. Por eso es que el diablo ha enturbiado, estoy hablando, ha enturbiado el pasado. Quiere borrar la historia pasada, porque de eso se trata su victoria en el presente. Hablando, por ejemplo, hermanos, cuando se mete este tema de la evolución en el mundo, ¿no? O sea, un pasado sin pasado, o sea, un pasado infinito, pero por la línea de la línea de la maldad. Y hoy tenemos un mundo zombie que no le importa el pasado tampoco, y tampoco le importa el presente y el futuro menos. Un mundo interesantemente perdido, ¿no? Por eso el Señor a nosotros como pueblo adventista nos está llamando a conocer el pasado, hermanos, y aquí es lo que hemos estado haciendo. Quisiéramos escuchar en esta hora, hermanos, un testimonio para la gloria del Señor, de lo que ha sido el haber redesempolvar la historia en la vida de algún hermano que quiera compartir en esta hora para la gloria del Cordero, hermanos, y lo que ha significado eso para su servicio en la iglesia hoy. Bueno, hermanos, buenos días. Pastor Oscar, buenos días. Me alegra saludarles en gran manera. Eh, y mi testimonio con relación a lo que hemos venido compartiendo en este grupo, donde es un espacio en el cual nos podemos unir con el único propósito es de compartir, ¿no? Compartir, estudiar y que este grupo pueda ser una herramienta que la cual nos pueda ayudar para el crecimiento de nuestra vida espiritual y para el crecimiento de nuestro conocimiento, hermanos. Es muy importante para nosotros el poder conocer, el conocer y con base en ese conocimiento y con base en la ayuda del Espíritu Santo, el cual está provisto para nosotros en nuestro tiempo con mayor abundancia, podamos nosotros cotidianamente tomar una decisión. Y esa decisión va a ser en favor o en contra del Todopoderoso, quien ya hizo todo, eh, enviando a su único Hijo eh, a dar su vida por cada uno de nosotros. A través de este grupo me ha permitido conocer y aprender, como he comentado, sobre todo un tema bien importante y el cual cobra relevancia para nuestro tiempo, apreciados hermanos y amigos que puedan ver este video posteriormente, y es el tema relacionado con el santuario. Leí en cierto momento un pensamiento que lo encontramos en el libro Cristo en su santuario, el cual dice de la siguiente manera: el conocimiento referente al asunto del santuario es la plataforma de nuestra fe. Y ese pensamiento cautivó mi vida
Y yo dije, ¿cómo así? De esto no conozco mucho. Voy a investigar, voy a averiguar qué es lo relacionado con el asunto del santuario, porque bueno, no sé, algo está pasando dentro de nuestra iglesia, pero solamente nos han enseñado que cuando hablamos del santuario hablamos del atrio, que el santuario tiene tres compartimentos, que es el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, pero realmente a veces, no sé si es por el tiempo, por falta de organización, pero no se le da, es mi percepción en lo que llevo en el corto tiempo de la iglesia, pero como que no ¿Cuántos se le años da lleva, la... hermano Armando? ¿Cuántos años lleva usted en la iglesia, hermano? Bueno, yo llevo ya, apreciados hermanos, 15 años de hacer parte de la iglesia adventista del séptimo día. He trabajado como anciano por espacio más de 14 años y apreciados hermanos, esto me llevó a la investigación sobre este asunto del santuario. Obviamente, este grupo me ha ayudado muchísimo porque fue aquí donde empezamos a mirar con detalles, a darle como importancia, la importancia que realmente merece este asunto, preguntar escritos de varios pastores, buscar material, incluso hermanos queridos, fungiendo como anciano allí en la iglesia Nuevo Amanecer en Barbosa, me di a la tarea, preciados hermanos, de elaborar una pequeña maqueta relacionada con el santuario, ¿cierto? Y eso fue una herramienta muy valiosísima para nosotros como iglesia y sobre todo también para los niños, porque las hermanas lo utilizaban para explicarle a los jóvenes esa maqueta, para explicarle a los jóvenes y a los niños. De manera pues que cuando nosotros estudiamos este asunto y yo tenía la oportunidad de hablar con el pastor William Barrero, en cierto momento que nos encontramos, él escribió un material muy bueno y en cierto momento tuve la oportunidad de abordarlo y hablar sobre este asunto, sobre el asunto del santuario. Y yo le decía al pastor, mire pastor, y le digo a ustedes, apreciados hermanos y amigos que puedan escuchar este video, cuando un adventista del séptimo día llega a comprender de manera clara el asunto del santuario, la primera decisión que toma es no abandonar la iglesia, Lo porque, básico, ¿no? Lo básico, porque entender lo hemos, básico. en, Porque porque ese- hemos logrado comprender que Dios ha escogido un pueblo para este tiempo y con ese pueblo Dios va a llevar el mensaje al mundo que perece en medio de tanta ignorancia. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, mis apreciados hermanos, es que la persona, el adventista del séptimo día, que comprende claramente el asunto del santuario, queda habilitado, oye, oído bien hermano, queda habilitado para estudiar con cualquier persona, sea un testigo de Jehová, sea un pentecostal, sea una persona hermana católico de la iglesia, y así sea un hermano de la reforma o de la disidencia. Queda habilitado, hermano. Eso es una maravilla, este asunto del santuario, porque es que a veces nos dicen, nos han venido inculcando, diciendo, cuidado con los disidentes, cuidado con los de la reforma. Pues mire, apreciados hermanos, cuando nosotros comprendemos el asunto del santuario, usted y yo queda habilitado para estudiar con cualquier persona, hermano. Y debemos hacerlo, es el Amén. llamado de Dios, a estudiar con Amén. cualquier tipo de persona, con los judíos, con los bautistas, en fin, hermanos. De manera pues que cuando usted lee la palabra de Dios, usted no encontrará a los apóstoles diciendo, no, con los rabinos no estudiemos, con los sacerdotes no estudiemos, con los Mm. escribas no estudiemos. No, hermano, ellos estaban habilitados para estudiar con cualquier persona. Ahora, Amén. nosotros como verdaderos adventistas, si entendemos a la luz del santuario el mensaje, usted queda habilitado, hermano.
Amén. y puede decir un escrito, está así dice el Señor. De manera pues que, mi apreciados hermanos, yo los motivo y los invito a todos, y sobre todo a los líderes de las iglesias, hermano. Llámese anciano, ministro, bueno, en fin, cualquier persona que ostente un cargo de liderazgo dentro de la iglesia. Démonos a la tarea de estudiar este interesante tema, estos temas bien importantes, y sobre todo para darle espacio a la enseñanza, al compartir dentro del seno de nuestros hogares, perdón, de nuestros hogares y también de nuestras iglesias. Saquemos tiempo de calidad para poder compartir con esos hermanos que pronto llegan a la iglesia, no entienden muy bien, no comprenden, no saben, porque ya por sus años, por sus oportunidades de no, de pronto no quiere algún conocimiento en muchas áreas de la vida, pero que ellos necesitan comprender estas temáticas. Hermanos, que esta experiencia pueda enriquecer la vida de muchos hermanos, de muchas personas y de muchas maneras. Amén. Pastor Oscar, muchas gracias por la oportunidad y apreciados hermanos, bendiciones, un abrazo, Dios les bendiga. Gracias, hermanos, por permitirnos su experiencia y sirviéndole al Señor y en su iglesia, ¿verdad? Que de eso se trata, hermanos, esta iniciativa, fortalecer la fe nuestra, la fe genuina que el Señor nos dejó y la fe distintiva. Queremos, amados hermanos, en esta hora leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 10 versículo 32. El Señor nos está hablando hoy a través de esta palabra, así que le animamos, vamos a la palabra, dice, traigan a la memoria los días del pasado. Amén. Traigan a la memoria, o sea, traigan al presente los días del pasado. Es importante traer al presente los días del pasado, porque, hermano, miren, eh, presente sin pasado es, o sea, presente, digamos, hablando de la iglesia. Tenemos un presente, tenemos unas realidades, unos desafíos presentes. Pero si nosotros no comprendemos nuestros días pasados, no vamos a saber cómo hacerle frente, porque todas las situaciones que como pueblo tenemos que enfrentar en el presente, ya la hemos vivido en el pasado. Y cómo la solucionaron los pioneros en el pasado nos va a ayudar, ¿sí? En este tramo, ¿verdad? De la historia. Hoy cuando, digamos, digamos, hermanos, hay tantas interpretaciones. ¿Cómo lidiaron los pioneros con tantas interpretaciones que habían en su época? Esas herramientas que ellos usaron nos va a ayudar para que nosotros sepamos cuál es el camino, cuál es la salida que el Señor ha alumbrado en el pasado para que nosotros salgamos de los problemas presentes. Dice, traigan a la memoria los días del pasado, traigan al presente los días pasados. Y aquí dice, cuando tras haber sido iluminados, y aquí está hablando, hermanos, de una manera especial para nosotros, cuando hemos sido iluminados, ¿cierto? Soportaron gran conflicto y aflicciones. Nosotros estamos 4 días después del chasco, y aquí estamos tratando de conocer la historia, qué fue lo que sucedió allá en esta cosa, en esta etapa, ¿no? Y dice la palabra del Señor en Hebreos 10, versículo 32. Traigan a la memoria los días del pasado cuando después de haber sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones, lo que vimos en el tema de ayer y lo que vamos a ver en esta parte de lo que ha significado y lo que estamos tratando de empalpar es qué importancia tiene entender el pasado para nosotros desempeñarnos en el presente como siervos del Señor, ¿sí? Entonces, hermanos, dice aquí, fueron un espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra parte, se asociaban con los que han estado en tal situación, porque no solo se compadecían, bueno, allí dice todo lo que sucedía. Vamos a mirar un texto, hermanos, que está aquí en el libro Cristo en su santuario. Una hermana nos puede ayudar con esta lectura de Cristo en su santuario, hablando de la historia del gran movimiento adventista
4 días después del chasco. Estamos, ¿por qué queremos, hermanos queridos? Mire, los pioneros no solamente ellos esperaron al Señor en el 22 de octubre, sino que ellos después del 22 de octubre no cesaron, ellos siguieron estudiando. Por eso nosotros terminamos la vigilia el 22 de octubre, ¿verdad? Pero aquí estamos continuando porque así nos enseñaron ellos, que nosotros no podemos detenernos porque las cosas no se den, o sea, nosotros no podemos detenernos, aunque las cosas no las entendamos, no comprendamos todas las cosas que han sucedido, las que están sucediendo. El Señor en medio de todo nos llama a avanzar en lo que nos ha puesto, a estudiar, a orar, o sea, independientemente de las cosas. Y yo quiero de pronto resaltar algo importante aquí, hermanos, y es que como fruto de las interpretaciones populares erróneas que habían en aquel tiempo, a ellos les costó. O sea, había tanta interpretación popular en el tiempo de los pioneros que muchos de ellos no lograron entender el sentido correcto de la palabra del Señor. Por ejemplo, confundieron la palabra santuario con tierra. ¿Sí? Purificación del santuario, entonces lo asociaron tácitamente con tierra, la purificación de la tierra. Y todo eso se debió, hermano, a la apostasía, en cierta manera, que reinaba en aquel tiempo, el abandono que había habido del estudio genuino de la Biblia. Y eso lo llevó a hacer digamos, una mala comprensión, me lleva a una mala interpretación y eso nos va a terminar en un chasco. Por eso es que el Señor quiere alumbrar que nosotros podamos mirar, hermanos, estudiar a fondo las palabras del Señor y saquemos de nuestra vida todas las ideas preconcebidas, hermanos, como decimos aquí, apagar los motores, que lo que nosotros entendamos no sea porque otro nos los enseñó, sino que nosotros mismos hemos ido y hemos entendido, como lo hacían los creyentes de Berea. Vamos a leer lo que dice el Cristo en su santuario, allí en la parte inicial del libro. En la página Algunos, 10, pastor. sí, en la página, creo 10. que es la 10, una verdad establecida por el testimonio del Espíritu Santo. Sí, señora, aquí la tengo. Las visiones que recibió Ellen White, aunque no se adelantaron al estudio de la Biblia, confirmaron la solidez de la posición del 22 de octubre de 1844. Había comenzado un importante aspecto del ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, fíjese, hermano, importante esto aquí, porque es que aquí es donde estamos muchas malas interpretaciones. Mira, aquí dice claramente, las visiones que recibió Ellen White, aunque no se adelantaron en el caso de ellos, cuando estaban en esa experiencia, ¿no? No se adelantaron al estudio de la Biblia. O sea, ellos no estudiaban la Biblia a través de las visiones de Ellen White. Ellos primero estudiaron la Biblia y entonces ahí ella describe, siga leyendo que ahí escribe la experiencia, ¿sí? Gradualmente, la amplitud y la profundidad del tema fueron evidentes para los creyentes adventistas. En Amén. años posteriores, al rememorar aquella experiencia, la señora White recalcó los estudios que habían realizado y las evidencias manifiestas de la mano guiadora de Dios. Sí. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Y ahora muchos estamos incluyéndonos nosotros hoy, muchos. Yo me incluyo ahí en ese muchos también, ¿sí? Muchos, como yo, como usted. Ella está hablando en su época. Imagínense, cuánto más hoy, ¿sí? Cuánto más hoy, hermanos, ¿sí? Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han Están sido establecidos establecidos, han sido los establecidos los fundamentos. fundamentos de nuestra fe. Dígale, hermano. Mi esposo Jaime White, el pastor José Beis, el padre Pierce, el pastor Irán Edson y otros que eran perspicaces, nobles y sinceros, se contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron
en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Pues bien, hermano, por eso nosotros no podemos cesar. O sea, ellos habían recién pasado el chasco del 22 de octubre, pero ellos siguieron, ¿qué cosa, hermanos? Movidos por el Espíritu Santo a escudriñar en procura de la verdad del asunto, con que buscaba un tesoro que Escondido. escondido, ¿cierto? Escudriñaban en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Después del chasco, a veces nosotros somos de programas y durante el programa me conecto y pasó el programa y me desconecto. No, hermano, nosotros necesitamos la perseverancia de los santos, ¿sí? Aunque hayan cosas que no entendamos, aunque hayan cosas que no comprendamos en plenitud, el deber nuestro es perseverar en el estudio de la Biblia y la oración porque Dios nunca deja a su pueblo en la ignorancia, en las tinieblas. Siga leyendo, hermana, por favor. ¿Cómo relata aquí la experiencia? Dice, me reunía con ellos y estudiábamos, orábamos fervientemente. Con Amén. frecuencia permanecíamos juntos hasta tarde en la noche y a veces pasábamos toda la noche orando por luz y estudiando las escrituras. Vez tras vez, estos hermanos se reunían para estudiar la Biblia con el fin de poder conocer su significado y Amén. estar preparados para enseñarla con poder. Miren qué hacían, hermanas, para conocer el significado y estar preparados para enseñar. ¿Sí? Con poder. Sígame. Cuando llegaban al límite de un estudio donde decían no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada en visión. Y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado estudiando con instrucciones en cuanto a cómo debíamos trabajar y enseñar con eficiencia. Amén. As- Entonces, as- hermano, nos está dando aquí esta parte, ¿no? ¿Sí? Ahí termina el párrafo, hermana Silvia. no, dice así. Se nos daba luz para ayudarnos a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. De Amén. repente vi una claridad, con claridad la secuencia de la verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entramos en la ciudad de Dios. Hermana, Y ahí está la como, cadena. Léalo otra vez, hermana. Mire, sí, la secuencia de la verdad probatoria presente, ¿sí? Ahí está sí, la cadena. La cadena de verdades presentes. Léalo otra vez, hermana Silvia. dice, de repente vi con toda claridad la secuencia de verdad que se extendía desde ese tiempo hasta cuando entramos en la ciudad de Dios. ¿Sí ve? O sea, la secuencia de todo lo que, de todas las verdades presentes probatorias que el Ujú, Señor iba revelando a su pueblo y con las cuales iba, ¿qué cosa? Iba aprobando al pueblo, ¿sí? Está hablando de ese desarrollo que hubo allí, hermanos, y nosotros hoy podemos tener esa experiencia si volvemos a repasar la historia, así como ella lo comprendió ahora a través de los escritos que el Señor nos ha colocado a disposición, la Biblia y el espíritu de profecía. Podemos tener acceso a ese conocimiento para comprender nosotros también, porque nosotros no podemos entrar al cielo con una fe prestada, hermanos. Tenemos que entender la Biblia y entender todo a esto, porque si ella lo entendió, hermanos, ¿cómo es posible que nosotros no? A través de todo lo que Dios nos ha provisto a nosotros. Estamos entendiendo que el lenguaje está allí hablando una joven que solamente hizo segundo de qué? Segundo de primaria y que tenía muchas desventajas físicamente hablando, pero cómo Dios obró en ella para que esa mente fuera iluminada y comprendiera lo que el Cordero quería que su pueblo comprendiera en el fin del tiempo. Siga leyendo, hermana Silvia. Ahí termina. sí, pastor. No, hay un pedacito más y me gusta lo que sigue ahora. El pedacito, es un parrafito pequeño, dice, comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado. Durante todo este tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos, por lo que usted está hablando, pastor. Mi mente estaba Ujú. cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de los textos que estábamos estudiando. Fíjese. Este fue, este fue una de las mayores tristezas de mi vida.
O sea, no Quedaba, comprendía, hermana Silvia, ella no comprendía los razonamientos. Hermano, eso es normal que usted no comprenda las cosas, no se van a comprender en el mismo momento, ¿sí? Esto requiere un proceso y es lo que nos enseña esto, hermanos. Por eso es tan importante recordar la historia, ¿sí? No entendía los razonamientos, pero, como no entiendo, entonces me voy. Como no entiendo, entonces me voy en contra. No, miren cómo se manejó ahí. Siga leyendo, hermana Silvia. ¿Cómo dice, se manejó quedaba, esto? sí, quedaba en este estado mental hasta que en armonía con la palabra de Dios se aclaraba en nuestra mente todos los principios, todos los principales asuntos de nuestra fe. Los Ujú, hermanos sabían que cuando yo estaba en visión, no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. ujú. Perfecto. Entonces, hermanos queridos, miren, por eso hice la palabra, traigan a la memoria, traigan al presente, traigan a la memoria los días de qué, los días del pasado. Y entonces vamos a saber cómo vivir el presente y cómo hacerle frente a las pruebas del presente. ¿Estamos? Es importante, hermanos, hoy, 4 días después, ellos siguieron estudiando, siguieron escudriñando, siguieron orando, siguieron reuniéndose. ¿Sí? Por eso nosotros no podemos detenernos, hermanos. Nosotros no debemos depender de los programas terrenales, sino del programa que lleva nuestro Señor. Hermana Luz, por favor, apague el micrófono. Eh, Hermanos, estén pendientes del micrófono, por favor. Gracias. Hermanos, necesitamos nosotros ser perseverantes. Aquí está la perseverancia de los santos, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. El pueblo de Dios tiene que perseverar en las cosas, hermanos, porque a veces que no hay crecimiento espiritual. ¿Por qué a veces no se recogen los frutos esperados? Porque somos inconstantes, soltamos demasiado brazo, soltáis demasiado el brazo del Todopoderoso, ¿sí? Entonces quería hoy relatarles, hermanos, cómo está la visión también aquí en el conflicto de los siglos, en el capítulo 23, nos ayuda a nosotros, hermanos, eh, la experiencia de los discípulos. En este tramo, cuando se habla del chasco y del gran chasco, ¿sí? Que por el cual pasaron estos hombres de Dios, dice que ellos han sido iluminados, soportaron gran conflicto y aflicciones. Por una parte, los hicieron espectáculo público, reproches y tribulaciones. Y aquí nos están contando la experiencia que vivieron ellos, hermanos, aquí en el libro Conflictos de los Siglos. eh, y aquí hay una ampliación de lo que dice Primeros Escritos sobre el gran movimiento, la ilustración que leíamos ayer, ¿verdad? Dice, los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que se esperaban encontrarse con su Señor. Y mire que aquí hay una ampliación de la visión que está en Primeros Escritos que se llama el gran movimiento adventista. ¿Sí? Y el capítulo aquí se llama Profecías Cumplidas, el capítulo 23 del conflicto de los siglos, ¿ya? Entonces, fíjense, hermanos, eh, aquí nos dice el párrafo lo siguiente: no fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Aquí está hablando de la experiencia. Estos aparecieron en el verano de 1844. ¿Sí acuerdan que nosotros hablamos de primavera y verano? Aquí está todo esto aclarado con relación a esta experiencia. Si alguno puede buscar el párrafo, hermanos, está como a mitad de capítulo. ¿Sí? Si usted quiere buscar allí, dice, no fue la proclamación del segundo advenimiento lo que Ya dio lo tengo, origen al... pastor. Puede leerlo, hermano Miguelito. Dice así, no fue la proclamación del segundo advenimiento lo que dio origen al fanatismo y a la división. Estos aparecieron en el verano de 1844, cuando los adventistas se encontraban en un estado de duda y perplejidad con respecto a su situación real. ¿Por qué estaban así, hermano Miguelito? Espere, vaya parando en el punto, ¿sí?
¿Por qué estaban allí en duda y en perplejidad? Porque había pasado la fecha, ¿sí? La fecha del primer chasco, ¿sí? Y ni no se había cumplido la... Siga leyendo. Sí, señor. La predicación del mensaje del primer ángel y del clamor de medianoche tendía directamente a reprimir el fanatismo y la disensión. Noten, párele aquí, Miguelito. Entonces, mire, la predicación del mensaje del primer ángel y el clamor de medianoche, el segundo ángel. El clamor de medianoche está conectado con el segundo ángel, ¿sí? Tendrían de reprimir el fanatismo. Sígale, por favor. Dice así: los que participaban en estos solemnes movimientos, o sea, los del mensaje del primer ángel Y el segundo. y del segundo, estaban en armonía. Sus corazones estaban llenos de amor mutuo y de amor hacia Jesús, a quien esperaban ver pronto. Amén. Una sola fe y una sola esperanza bendita los elevaban por encima de cualquier influencia humana y les servían de escudo contra los ataques del Satanás. Amén. Qué bonito, miren, hermanos. Qué experiencia maravillosa y cuánto, verdad, deberíamos hoy reproducirse esa experiencia, ¿cierto? ¿Cómo sucedió lo que el Señor quiere hacer con nosotros? ¿Sí? Siga leyendo, por favor, hermano Miguelito. Dice así: tardándose pues el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Mas a la medianoche fue oído el grito: he aquí viene el novio, salid a recibirle. Ajá. Entonces Sígame. todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. En el verano de 1844, a mediados de la época comprendida entre el tiempo que se había supuesto primero que terminarían los 2300 días y el otoño del mismo año, hasta donde descubrieron después que se extendían, el mensaje fue proclamado en los términos mismos de la escritura: he aquí viene el novio. Entonces, Lo fíjate, hermano, aquí que está el cumplimiento profético perfecto ¿de qué? De la parábola de Mateo 25, ¿ya? Porque era una parábola, pero era una profecía porque estaba conectada con ese momento del pueblo de Dios. Las 10 vírgenes representan a todo el pueblo de Dios de aquel tiempo, ¿sí? Del tiempo de 1800, de 1830, que salieron a recibir al novio. ¿Y cuándo llegaba el novio? Primero creían que el novio llegaba ¿cuándo? En 1840, el 21 más o menos, en ese año, como ya lo hemos explicado, ¿ya? Y ahora luego se dan cuenta que no era en la primavera, sino que era en otoño, y ahí es donde dan el clamor de medianoche, ¿verdad? Ahora ya esa parábola tuvo su cumplimiento profético perfecto porque el novio llegó y ahora lo seguimos, hermanos queridos, ya el novio llegó y ahora lo seguimos por la fe, porque ¿para dónde va el novio ahora, hermanos? El novio llegó y las prudentes entraron con él a la boda. Usted tiene que leerse todo el capítulo, pero para entender esto, pero yo quisiera eh, aquí dice más adelante, hermanos, en otro párrafo más adelantico, los que recibieron el mensaje llegaron cuidadosa y solemnemente al tiempo en que esperaban encontrarse con su Señor. Escuche esto, hermano. Cada mañana sentían que su primer deber consistía en asegurar su aceptación para con Dios. Sus corazones estaban estrechamente unidos. Escuche, hermanos, oraban mucho, unos con otros y unos por otros. Miren todo lo que se ha estado haciendo aquí en Entendidos en los tiempos, en los turnos. Estamos orando unos con otros y unos por otros. Y ha sido una experiencia maravillosa, hermanos, lo que se ha estado experimentando, porque estamos volviendo a darle vida a la historia. ¿Cómo fue que comenzó la iglesia? La iglesia comenzó, hermanos, con una experiencia así, mire, cada mañana sentían su primer deber, consistía en asegurar, dice aquí, a menudo se reunían en sitios apartados para ponerse en comunión con Dios y oíanse voces de intercesión que desde los campos y las arboledas ascendían al cielo. La seguridad de que el Señor les daba su aprobación era para ellos, ¿qué cosa, hermano? ¿Alguno ya lo encontró?
más necesaria que su diario alimento. Y si Tremendo. alguna nube oscurecía sus espíritus, no descansaban hasta que se hubiera desvanecido. Como sentían el testimonio de la gracia que les perdonaba, anhelaban contemplar a aquel a quien amaba sus almas. Ujú. Sígale, Miguelito. Pero un desengaño más les estaba reservado. El, el tiempo de espera pasó y su Salvador no apareció. Con confianza inquebrantable habían esperado su venida y ahora sentían lo que María cuando al ir al sepulcro del Salvador y encontrándolo vacío, exclamó llorando: se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Ajá. Un sentimiento de pavor. El temor de que el mensaje fuese verdad había servido durante algún tiempo para refrenar al mundo incrédulo. Cumplido el plazo, ese sentimiento no desapareció del todo. Al principio no se atrevieron a celebrar su triunfo sobre los que habían quedado chasqueados, pero como no se vieran señales de la ira de Dios, se olvidaron de sus temores y nuevamente profirieron insultos y burlas. Un número notable de los que habían profesado creer la próxima venida del Señor abandonaron su fe. Tremendo. Algunos que habían tenido mucha confianza quedaron tan hondamente heridos en su orgullo que hubiesen querido huir del mundo. Como Jonás se quejaban de Dios y habían preferido la muerte a la vida. Los que habían fundado su fe en opiniones ajenas y no en la palabra de Dios estaban listos para cambiar otra vez de parecer. Párele ahí, hermano Miguelito, porque esto es importante y hermanos que están aquí, hermano, mire. Los que habían fundado su fe en las opiniones ajenas. Hermano, esto es importante aquí. Mire, esto dice aquí, y no en la palabra de Dios, estaban listos para cambiar otra vez de qué. El peligro de nosotros depender de la fe de otro. El peligro de nosotros dependemos la fe de la fe de otro para encontrar el camino. ¿Sí? Pero finalmente nosotros tenemos que llegar a comprender las cosas y aceptarlas no porque el hermano, como las mujeres, los samaritanos, ya no creemos solamente por lo que tú nos dices, sino porque nosotros mismos hemos creído. ¿Ya? Siempre hemos necesitado un tutor, pero no siempre, no para siempre, sino que se espera que nosotros tengamos un desarrollo, una comprensión de las verdades, ¿ya? Tal cual está dada. Entonces allí ya decimos, no, ya yo no creo en esto solamente por lo que este está diciendo, porque muchas personas son seguidoras de hombres y por esa razón su fe cambia según las circunstancias, ¿cierto? Siga leyendo, hermano Miguelito, por favor. Los burladores atrajeron a sus filas a los débiles y cobardes, y todos estos convinieron en declarar que ya no podía haber temor ni expectación. El tiempo había Ujú. pasado, el Señor no había venido y el mundo podría subsistir como antes. Miles, miles de años, ¿sí? Es importante, los burladores, se dice, los burladores atrajeron a sus filas a los débiles y cobardes. Hermano, miren, lo que está haciendo este pastor, y lo digo públicamente porque él lo ha hecho públicamente. Este hombre que, bueno, él no es pastor tampoco, Natanael Baloyes y su equipo. ¿Qué es Sí. lo que está haciendo este hombre, verdad? Atrayendo hacia sí los débiles y cobardes, ¿ya? Lo que sucedió allá, por eso un adventista tiene que conocer para no dejarse arrastrar. Tiene que conocer la historia. Ministro, Ah, entonces para él se chasqueó y ahora él no cree en lo que antes creía. Bueno, parece ser que nunca creyó. Parece ser que nunca creyó. Así que lo que él se salió del closet, se cansó de ser un hipócrita, ¿ya? Porque nunca creyó en el mensaje que el Señor nos dio para este tiempo. Y ahora lo comparte como con aires de soberbia. Y
Es triste lo que estamos viendo, hermanos. Y ahora él arrastra a quienes, a los débiles y cobardes, que están esperando un líder que les anime para seguir en otra dirección. Esto que Listo. sucedió, hermanos, para nuestra enseñanza. Y vamos a seguir aquí, entonces quiero terminar acá, hermanos, en esta parte. Con todo esto, este contratiempo no era tan grande como el que experimentaron los discípulos cuando el primer advenimiento de Cristo. Estamos aquí hablando también de primeros escritos, porque aquí está hablando, comparando el chasco, lo que fue el zarandeo. Yo le llamo zarandeo a esto, ¿sí? Del paso del atrio al santo, y ahora tenemos el gran chasco de qué, o el zarandeo del santo al santísimo, y hoy estamos en el último zarandeo, en el último gran zarandeo del santísimo a la nueva Jerusalén. Voy a repetirlo, hermano, porque esto es importante. Lo que pasó del atrio al lugar santo en el año 31, ¿ya? Fue muy parecido a lo que pasó en el año 1844 del santo al santísimo, y estas experiencias anteriores fueron reveladas y guardadas por el Señor para ayudarnos a entender, porque nosotros estamos en el zarandeo final del tercer ángel, que aquí es donde se define el paso de dónde, hermanos, del lugar santísimo a la nueva Jerusalén. ¿Estamos? Entonces, lo que estamos experimentando como adventistas hoy, todo esto que está pasando con Baloyes y con otros que se están levantando, es el resultado del gran zarandeo final, hermanos. Todos los que no estén decididos por la verdad presente irán a engrosar las filas y se convertirán en nuestros peores enemigos. Y ya no es una visión, está en acción. Ya no estamos en visión, lo estamos viendo y viviendo, lastimosamente, a pesar de que Dios nos los había dicho. Por eso Dios nos lleva a este tramo de la historia, ¿sí? Porque nosotros necesitamos aceite extra, necesitamos lámpara, necesitamos, hermanos queridos, todo lo que el Cordero nos ha dado para poder sobrevivir, porque el enemigo nos ha puesto una emboscada dura ahora que estamos aquí. Entonces dice aquí, del mismo modo Miller y sus compañeros, vamos a leer aquí, hermanos, si alguna tiene la lectura. Dice, del mismo modo, Miller y sus compañeros cumplieron la profecía y procuraron y proclamaron un mensaje que la inspiración había predicho que iba a ser dado al mundo, pero que ellos no hubieran podido dar si no hubiesen entendido por completo, si hubiesen entendido, ¿no? Mire todo lo que hizo, todo lo que pasó, ¿no? Pero ellos no hubiesen podido dar ese mensaje si no si hubiesen emprendido por completo las profecías que indicaban su contratiempo y que presentaban otro mensaje que debía ser predicado a todas las naciones antes de la venida del Señor. Los mensajes del primer ángel y del segundo fueron proclamados a su debido tiempo, cumplieron su obra, la obra que Dios les había propuesto cumplir por medio de ellos. O sea, cada ángel tiene un tiempo y tiene una obra que cumplir. ¿Estamos? Cada ángel tiene un tiempo y tiene una obra que cumplir. Y el primer ángel tuvo un tiempo y tuvo una obra y se cumplió. El segundo ángel tuvo un tiempo y tuvo una obra, la obra inicial del segundo ángel. ¿Ya? Hoy estamos en el tiempo del tercer ángel. Estamos en el tiempo del tercer ángel y se está produciendo un zarandeo con relación al mensaje del tercer ángel, que es el que separa el trigo de la cizaña en el fin del tiempo. ¿Listo? Entonces, muchos habían estado observando, dice aquí, muchos, no sé si alguno puede seguir la lectura, el mundo había estado observando, ¿ya? ¿Qué Ya dice? la ¿Ya lo encontré. tienen ahí, hermano? Ya la tengo. Sí. Dice, el mundo había estado observando y creía que todo el sistema adventista sería abandonado en caso de que pasase el tiempo sin que Cristo viniese. Pero aunque muchos, al ser muy tentados a abandonar su fe, hubo algunos que permanecieron firmes. Los Amén. frutos, los frutos del movimiento adventista, el espíritu de humildad, el Uno, examen de corazón, dos, renuncia al mundo y la tres, reforma de la vida que cuatro. había acompañado la obra. Hermana, Probaban párela ahí, que la obra era de Dios. Aquí está ujú, en síntesis lo que es el fruto,
el fruto del movimiento adventista, el fruto. Aquí está en síntesis resumido, ¿sí? De eso se trata esto, hermano. Si usted es un adventista del séptimo día, este fruto debe manifestarse en nosotros, ¿sí? En primero que todo, hermanos, ¿el espíritu de qué? El espíritu de humildad. De pronto aquí no nos estamos reuniendo, de pronto, hermanos, para menoscabar lo que otro está haciendo. Ayer hicimos un comentario que no debimos haber hecho y lo pido públicamente, aunque no lo hicimos en grabación. Pero hay diferentes grupos en la iglesia que están trabajando con el mismo anhelo de levantar la fe, de levantar la confianza, de levantar la bandera del príncipe Emmanuel, ¿sí? Y no hay ningún grupo que logre entender todo lo que el Señor nos ha revelado, como lo ha dicho en su palabra, ¿sí? Entonces necesitamos en primer lugar, hermanos, la humildad. Miller no estaba en lo plenamente y los pioneros estaban allí, digamos, pero eran los menos equivocados de su época. Sí, se equivocaron, pero eran los menos equivocados. Y eso es importante, hermanos. Y cuando ellos entendieron, fueron humildes, o sea, no mantuvieron esa posición, no, porque no, cuando Dios dio luz, ellos fueron humildes y recibieron la luz adicional que explicaba la situación pasada, ¿sí? Entonces, fíjese, hermano, número uno, el espíritu de humildad. Número dos, el examen del corazón. Número tres, la renuncia al mundo. Y número cuatro, la reforma de la vida. Habían acompañado, dice, habían acompañado la obra, probaban que la obra era de Dios. ¿Cómo sabe usted si algo es de Dios? Aquí está, hermano. ¿Cómo sabe usted si esto es de Dios o no es de Dios? Si este está o no está, o si mira, aquí hay una prueba muy importante, porque esto es el espíritu de humildad, el examen del corazón, la renuncia al mundo y la reforma de la vida. Esas cosas dan testimonio, no una, son cuatro, hermanos, ¿sí? Porque muchas personas hablan de la reforma, pero no se les ve la humildad. Y eso es peligroso, hermanos. Se le ve la soberbia, ¿eh? No, ¿y cómo no? Yo soy de la iglesia La Reforma. Entonces se atrasó, hermano, porque Lutero es la Reforma, viene de Lutero. Estamos en el tiempo del adventismo. No, yo pertenezco a la iglesia de la Reforma, o sea que estás un poquito atrasado, hermano. Tenemos que actualizar un poco más hacia allá, hacia adelante, no hacia atrás, ¿sí? Y estamos aquí, dice, hermanos, finalmente dice, en la experiencia. No se ¿Cómo dice, atrevían, hermano? dice, no se atrevían a negar que el poder del Espíritu Santo hubiera acompañado la predicación del segundo avenimiento y no podían descubrir error alguno. No se escucha, hermano. Otro hermano que lea. Los más hábiles de sus adversarios no habían logrado echar por tierra su sistema de interpretación profética. Sin pruebas bíblicas no podían consentir en abandonar posiciones que habían sido alcanzadas, merced a la oración y en un estudio formal de las escrituras. Por inteligencias alumbradas por el Espíritu de Dios y por corazones en los cuales ardía el poder vivificante de éste, pues eran posiciones que habían resistido a la crítica más aguda y a la oposición más violenta por parte de los maestros de religión del pueblo y de los sabios mundanos, y que habían permanecido firmes ante las fuerzas combinadas del saber y de la elocuencia y las afrentas y ultrajes tanto de los hombres de reputación como de los más viles. Tremendo. Toda esta experiencia, hermano, es un banco maravilloso, ¿cierto? Aquí dice, hermanos, más abajo dice, el aviso decía, dice aquí, hermanos, los adventistas creyeron que Dios les había inspirado al igual de modo para proclamar el juicio, el aviso del juicio. El aviso, decían, probó los corazones de todos los que lo que. Escucha, hermano, el aviso, decían ellos, probó los corazones de los que lo oyeron.
y despertó el interés por el advenimiento del Señor. O determinó un odio hacia su venida que resultó visible o no. Fíjese que lo que estaba haciendo el Señor, estaba probando al pueblo de aquel tiempo, ¿sí? Miren, hermanos, ellos decían entonces, despertó interés en el advenimiento del Señor o odio. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora, hermanos? Va a haber en un grupo un interés creciente hacia la palabra, hacia el espíritu de profecía, dentro del adventismo. Y en otro grupo va a haber, ¿qué cosa, hermanos? Va a haber un rechazo y un odio. Lo mismo que pasó está sucediendo, ¿verdad? Va a haber un rechazo y va a haber, digamos aquí como dice, ¿verdad? Tras una línea. El aviso, decían ellos, del juicio. O determinó un odio hacia su venida que resultó visible o no. Visible o no. O sea, pero ahí estaba el sentimiento. No querían que el Señor viniera, ¿sí? Pero que se conoció por, dice, pero que es conocido, pero es que es conocido por Dios. Ese gran despertar trazó una, ¿qué, hermanos? Trazó una línea divisoria. Miren, hermano, el mensaje de los tres ángeles produce una línea divisoria, de suerte que los que quieran examinar sus propios corazones pueden saber de qué lado de ella se habrían encontrado en caso de haber venido el Señor entonces. Fíjese, hermano, tras una línea, ¿qué? Una Divisoria. línea divisoria, la verdad presente, traza una línea divisoria, los que creen y los que no creen. Miren, aquí dice, de suerte que los que quieran examinar, o sea, si usted quiere saber si está preparado para la venida del Señor, compare su experiencia actual con la experiencia de los que sobrevivieron al chasco del Santo al Santísimo. ¿Cómo está hoy su fe? ¿Cómo estamos hoy nosotros? Estamos, hermanos, ¿sí? Necesitamos comparar el pasado, el presente con el pasado y mirar, oiga, nos falta mucho, aquí falta mucho como para que nosotros avancemos, ¿sí? Entonces dice aquí finalmente, he aquí, este es nuestro Dios, dice, saber qué van a decir, ¿cierto? Habían encontrado con su Señor o saldrían huyendo, como dice, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia de aquel. Creemos que Dios probó a su pueblo y su fe. ¿Qué probó Dios, hermanos? ¿Qué es lo que está Así haciendo el que, Señor hoy con el tercer ángel? Está probando a su pueblo y su fe. Y vio que si a la hora, y vio si en la hora de aflicción retrocederían del sitio en que creyeron conveniente colocarlos. Y si abandonarían este mundo confiando absolutamente en la palabra de Dios. Eso está tomado allí de un libro que vale la pena leer. Los sentimientos de los que creían que Dios los había dirigido en su pasada experiencia estaban expresados en las siguientes palabras de Miller. Y aquí miren lo que dice de Miller, hermano. Esto es importante. Si otro hermano sigue la lectura, ¿qué dijo Miller sobre esto que había sucedido, hermano? El chasco, el gran si chasco. tuviese que volver a empezar mi vida con las mismas pruebas que tuve entonces para ser de buena fe para con Dios y los hombres, tendría que hacer lo que hice. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Espero haber limpiado mis vestiduras de la sangre de las almas. Siento que Ajá. en cuanto me ha sido posible, me he liberado de toda culpabilidad en su condenación. Ujú. Aunque me chasqué dos veces, Oiga, aunque me léalo otra chasqué vez. dos ¿Cuántos veces, chascos hubieron, hermanos? dos, Dos chascos. Mire que lo está diciendo quién, uno de los que lo vivió. Por eso le digo yo, hermano, mire, aquí está, mire. Aunque me chasqué, ¿cuántas veces? dos Dos veces. veces. El de la primavera y el del otoño. Siga leyendo. Escribió este hombre de Dios, no estoy aún abatido ni desanimado. Amén, Mi hermano. Noten, esperanza noten cómo es la verdadera fe. O sea, es una fe que avanza a pesar de. Es una fe que avanza a pesar de, hermano, ¿sí? No soy lo que debería ser, pero tampoco soy lo que antes era. No sé todo lo que debería saber, pero ahora soy menos ignorante que antes. No vamos a avanzar, no estoy desanimado ni abatido. Mi esperanza en la venida de Cristo es tan firme como siempre. Amén. Dice, no he hecho más de lo que
después de años de solemne consideración, sentía que era mi deber solemne hacer. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad. Qué bonitas palabras, hermanos. Si me he equivocado, o sea, es bueno equivocarse tratando de hacer lo correcto antes que no hacer nada. Lo que decía, hermano, es interesante este sentir de Miller. Es bueno equivocarnos, hermanos, en aras de hacer lo correcto que no hacer nada. Si me he equivocado, ha sido del lado de la caridad, del amor a mis semejantes y movido por el sentimiento de mi deber para con Dios. Miren, hermanos, qué palabra tan bonita. Algo sé de cierto y es que no he predicado nada en lo que no creyera. Qué palabras tan hermosas, hermanos. Y yo le digo algo a usted en el nombre del Señor aquí en Entendidos en los Tiempos y los que escuchan el tema, hermano, de este servidor. No he predicado nada en lo que no he creído. O sea, esto me sacudió. Wow, yo no debo estar predicando cosas en las que no creo. O que otro haga algo que yo no estoy haciendo, como un címbalo que retiñe. Dice, no he predicado nada en que no creyese, y Dios ha estado conmigo. Su poder se ha manifestado en la obra, y mucho bien se ha logrado realizar. Amén. A juzgar por las apariencias humanas, muchos miles fueron inducidos a que, a escudriñar las escrituras por la predicación de la fecha del advenimiento. Por ese medio y la expersión de la sangre de Cristo fueron reconciliados con Dios. Dice esta, ¿qué sigue, hermana? ¿Quién sigue la lectura allí? Mire la frase que sigue que dijo Miller. Dice, nunca he solicitado el favor de los orgullosos, ni temblado ante las amenazas del mundo. Tremendo esto, No, hermano. Ni temblado ante una cosa, hermanos. Es unas palabras tan tremendas, hermanos. ¿Sí? Este hombre de Dios. Nunca he solicitado el favor de los orgullosos, ni temblado ante las amenazas del mundo. No seré yo quien compre ahora su favor, tremendo, ni vaya más allá del deber para despertar su odio. Tremenda estas palabras. Son duras, hermano. O sea, no voy, ¿sí? No voy más allá del deber para no despertar su odio. Déjelo quietecito. Nunca imploraré de ellos mi vida, ni vacilaré en perderla, si Dios en su providencia así lo dispone. Eso lo escribió Jaime White, escribió sobre la vida de Guillermo Miller. Hay un libro que escribió Jaime White sobre la vida de Miller, un artículo, ¿verdad? No, Dios no se olvidó de su pueblo, su espíritu siguió acompañando a los que a los que no negaron temerariamente la luz que habían recibido ni denunciado el gran movimiento adventista. En la epístola a los hebreos hay unas palabras de aliento y admonición para los que vivan en la experiencia, en esta expectación y fueron probados en esa crisis. Hebreos 10:35 al 39, con la cual terminamos. No desechéis pues vuestra confianza, que tiene grande recompensa. Amén. Porque tenéis necesidad de la paciencia, a fin de que habiendo hecho la voluntad de Dios recibáis la promesa. Porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. El justo, empero, vivirá por la fe, y si alguno se retirare, no se complacerá mi alma en él. Nosotros no somos de los que, ¿qué? De los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que esta amonestación va dirigida a la iglesia en los últimos días se ve en las palabras que indican la proximidad de la venida del Señor, porque dentro de muy brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. Y este pasaje implica claramente que había una demora aparente y que el Señor aparecerá tarde y que el Señor parecería tardar en venir. La enseñanza dada aquí se aplica especialmente a lo que les pasaba a los adventistas en ese entonces, el cumplimiento profético perfecto de esta experiencia. Mis amados hermanos queridos, 4 días después del chasco,
Es importante, hermanos, porque miren, aquí dice claramente la palabra del Señor, ¿sí? Porque dice, el justo vivirá por la fe, pero si retrocede, no agrede, no que. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en el adventismo? Que muchos están regresando, hermano. Por eso Dios nos dejó esta experiencia pasada para darnos fortaleza en el presente, porque muchos van a regresarse, ¿sí? No desechéis pues vuestra confianza. Si el justo retrocede, no agrada. Hermanos, vamos es hacia adelante, no hacia atrás. Que hoy cuando muchos se están devolviendo, el remanente sabe que muy pronto, hermano, el que ha de venir vendrá y no qué cosa. Y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. ¿Cuál fe hoy, hermanos? La fe del tercer ángel. Amén. La fe del tercer ángel. Hoy más que nunca debemos identificarnos con esa fe. Hoy más que nunca debemos conocerla. Hoy más que nunca debemos vivirla y estar preparados, llenos del Espíritu Santo para compartirla. Vamos a orar, querido Padre. Gracias te damos por este estudio que hemos tenido en esta mañana. Estamos haciendo memoria de la experiencia, Señor, por la que pasaron tus hijos en aquella prueba tan dura, pero en la cual tú te manifestaste con poder, Señor. Alumbraste su pasado, su presente y su futuro desde el lugar santísimo del templo celestial. Gracias por la luz que has hecho brillar en nuestra senda y que garantiza nuestra entrada a la ciudad celestial. Danos la fe que necesitamos, la fe de tu Hijo en nosotros, la victoria de tu Hijo en nosotros. Señor, que las obras que reflejemos en nosotros sean un reflejo de la obra tuya en nosotros, Señor. Quita nuestro pecado, quita nuestra maldad, Señor, y danos ese amor, esa humildad que necesitamos, Señor, escudriñar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a seguir el camino con el mismo sentir que tenían los pioneros cuando fueron dirigidos por tu mano poderosa. En el nombre de tu amado Hijo, amén, amén. 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 Perdón. Hermano Luis, ¿está por allí? Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Pastor, sí, muchísimas gracias. Y sí es bueno, o sea, no habíamos el año pasado hacer esa recordación, ¿verdad? Seguir 2 días después, 3 días después, para que no olvidemos, eso está muy, muy bueno, o sea, que nosotros debemos vivir en una constante repetición, volver y volver y volver para que no olvidemos todo lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hará y hará por nosotros, ¿verdad? Qué bueno. Buen Amén. tema, pastor, gracias. Ahí estamos siguiendo al Señor, hermano. ¿Verdad que la vez pasada no lo hicimos, no? Sí, no Quedamos lo en hice. salvo. Terminamos y ya de ahí no se volvió y sí es bueno seguir recordando. Ahora estamos en la amargura, ¿sí? Pero estaban orando al Señor pidiendo por más luz, ¿sí? Y fue allí donde Dios vino. No sé si hay otra pregunta, hermano. Pastor, muchas gracias por este recordatorio. Realmente para mí sí es un aprendizaje increíble esto. Le agradezco muchísimo que el Señor le siga bendiciendo y dando mucha, mucha más luz, porque usted definitivamente la sabe compartir, sabe llegar a nosotros. Gracias, Pastor. Ahí estamos, hermanitas. Y que Dios nos guíe. Gracias, Pastorín. Ahí estamos, siguiendo al Cordero. Tengo que Gracias. comprarme el libro, Karin. Vas a tener que mandármelo. ¿Cuál? Es que están estudiando porque no lo he podido descargar. ¿Cuál El es Gran este? Movimiento Adventista lo tenemos. Ahí en Bogotá lo tenemos. Ahí el hermano Luis Es del, Bejarano tiene libros. es del santuario, Karin. Ese no lo tengo. Ah, Cristo en su santuario. Está en la aplicación también. En la aplicación electrónica está. ¿Listo? Ese libro es muy bueno. Es un resumen, es una compilación. Cristo en su santuario es una compilación, pero es un resumen muy bueno. Necesitamos esos Mi párrafos. pastor, buenos días, Sí. bendiciones, bendiciones. Hola. ¿Cuál es el libro que leyó una hermana o un hermano que hablaba acerca solamente de santuario, como el resumen?
¿Cuál Primero de leyó? Sería Cristo en Cristo su en su santuario, ¿no? santuario. Cristo en su santuario, la No, página 10. ese lo tengo yo, ese lo tengo yo. Pero hay otro que habla sobre santuario, pero puros resúmenes. La cruz y su sombra, la sombra de la cruz o la cruz y su sombra, de Stephen Haskell, ¿sí? Stephen Hawking. Ok, listo. Stephen Haskell, Haskell, ok. sí. Stephen Haskell, la sombra de la cruz. Ese lo puede descargar también y también está en Amazon, creo. Bueno, no sé, usted lo puede mirar. Es muy bueno ese libro, hermano. Ese libro es muy recomendado para entender lo básico, ¿ya? Pero el de los primeros escritos no se puede descargar. He intentado, pero nada, Oscar. En la aplicación tú descargas todos los libros y ahí están 90 libros. En la aplicación ¿listo? En la aplicación, TGW, la azulita, en el Ah, celular. Tienes que descargar y ahí están los 90 libros, te aparecen todos los libros, son 90 libros. ok. Voy a intentarlo. Que todavía estoy desactualizada de la tecnología, entonces. Sí. ¿Listo, hermanos? No sé si hay otra pregunta final. ¿Terminamos hoy? El hermano Luis ya estamos grabando. No sé si el hermano puede detener, hermano Dixon, la grabación, no. No tiene el host. El, el anfitrión está el hermano Luis. No sé si hay alguna pregunta, hermano, final. Bueno, yo tengo una preguntita así como un poquito, ajá, no sé. O sea, las personas que ya han muerto, que eso, que no conocieron estos temas del santuario ni nada de estas cosas, ¿qué pasa ahí con ellos? Hermana, mire lo que yo he entendido. Nosotros somos responsables de la luz que el Señor ha hecho brillar, de la luz que conocemos, ¿no? Y de Sí. la que pudimos conocer también. O sea, el Señor no solamente nos va a pedir cuentas por la luz que hizo resplandecer en el tiempo en el que estamos viviendo, sino por la luz que se pudo haber adquirido. ¿Me está entendiendo? En el juicio, Ajá. ¿ya? Ah, el hermano fue perezoso, no se dispuso. El hermano pudo. Eso es lo que Dios va a tener en cuenta. La luz que heredamos y la luz que pudimos adquirir en el tiempo en el que estamos viviendo. Y dejarle el Señor el juicio, porque ¿qué podemos hacer? El Señor es el que decide qué va a hacer con cada criaturita. Pero es nuestro deber como creyentes eh, echar mano de la luz que el Señor ha hecho resplandecer, o sea, la luz que heredamos, la que heredamos y la que el Señor está haciendo brillar en mi tiempo, que son dos cosas importantes, hermanos. ¿Sí? O sea, el Señor hizo brillar una luz en el tiempo de los pioneros, una luz maravillosa. Dios la hizo brillar en el tiempo de los pioneros. Yo debo conocer esa luz, pero también yo debo conocer la luz que está haciendo alumbrar en dónde, en mi tiempo. Actualmente. Y si yo no hago, digamos, la forma aunque la estoy escuchando, digamos, de profundizarla a fondo, porque a veces hay personas que dicen que no lo hacen porque dicen que entre más saben, Dios más les va a pedir cuentas. Yo he escuchado ya Ellos varios dicen, hermanos que ellos dicen dicen eso. entre más luz, más candela. O sea que Entonces ya dicen que están por eso condenados. no hace por conocer. Entre más, entre más luz, más candela. Ajá. ¿Ya? Eso ya es atentamente la pereza.